montañas tan antiguas que parecen respirar. Durante miles de años, la cordillera de los Andes ha sido testigo de rituales, desapariciones y hallazgos imposibles. Desde los picos nevados de la Aconcagua hasta las selvas del Cusco, el silencio guarda más preguntas que respuestas. Exploradores, arqueólogos y montañistas han dejado registros de luces que se mueven contra el viento, ciudades perdidas que no aparecen en ningún mapa y sonidos que resuenan en las alturas donde ningún ser humano puede vivir. Hoy descenderemos a lo más profundo de esos secretos, donde lo histórico se mezcla con lo sobrenatural. Estos no son cuentos, son los 6 misterios más reales de los Andes, un viaje donde la ciencia se detiene y el pasado sigue hablando entre las rocas. El niño del cerro, el plomo. A más de 5.000 metros de altura, donde el aire muerde y la luz parece afilar las rocas, un grupo de montañistas chilenos encontró en 1954 lo que primero creyeron un bulto de nieve. El viento había barrido parte del hielo y dejaba a la vista unos textiles finísimos, apretados como si cuidaran un sueño. Debajo, un niño, no un caminante extraviado ni un cuerpo reciente, sino un pequeño inca ofrendado hace más de 5 siglos, dormido en posición fetal, el rostro sereno, sin signos de violencia. Con él había miniaturas de llamas, cuentas, una concha Spondylus que solo podía venir del Pacífico, y estatuillas metálicas cuyo brillo sobrevivió a tormentas que trituran piedra. La cordillera, que a esa altura guarda bien sus secretos, había conservado el cuerpo con una precisión casi imposible. Los primeros análisis, realizados después del traslado a Santiago, indicaron que el niño tenía entre 8 y 9 años. La datación y el contexto ritual apuntaban a la Capacocha, ceremonia de altitud con la que los incas honraban a los apus, las montañas vivientes que protegen y castigan. La práctica, lejos de un sacrificio cruel, respondía a una lógica sagrada. Los elegidos eran niños perfectos, preparados durante meses, alimentados con maíz selecto, vestidos con textiles que no usaba cualquier familia. En su organismo se detectaron rastros de hojas de coca y alcohol, sedación ritual para adormecer el miedo y facilitar el tránsito al mundo de los dioses. No lloró, lo durmieron para que estuviera tranquilo. Diría décadas más tarde un guardaparque andino al resumir, con palabras simples, un pensamiento ancestral. El lugar exacto, cerca de la cumbre del Cerro El Plomo, habla de una logística que hoy nos cuesta dimensionar. Ascender con ofrendas, leña y plataformas, levantar un pequeño santuario de piedra, enterrar con cuidado y sellar. El frío extremo hizo el resto. Entre las piezas del ajuar se reconocieron tocados de plumas de aves tropicales, símbolo de tierras bajas incorporadas al imperio, y cuentas que conectaban la cumbre con rutas de intercambio que cruzaban desiertos y selvas. Nada estaba ahí por azar. Cada objeto era una firma del mundo inca, una manera de decirle a la montaña: venimos de todas partes y te pertenecemos. El hallazgo, inevitablemente, abrió una discusión que hoy sigue viva. Para la arqueología, era una ventana excepcional a las prácticas de altura. Para muchas comunidades indígenas, la extracción rompía un pacto con el Apu. El Museo Nacional de Historia Natural de Chile recibió el cuerpo y lo mantiene en conservación controlada, con protocolos estrictos de temperatura y luz. Su exhibición ha sido esporádica y siempre polémica. Técnicos y curadores insisten en el enfoque respetuoso. Visitantes y descendientes piden que la montaña recupere a su guardián. A veces el pasillo se enfría de golpe, como si entrara aire de arriba, confió un vigilante nocturno en un registro oral interno. No es prueba de nada, apenas un gesto de cómo la presencia del niño reordena la imaginación de quienes lo cuidan. En los 90 y 2000, otros hallazgos de alta montaña en Argentina y Perú confirmaron el patrón. Niños de élite, ajuares de lujo, sedación, enclaves rituales entre 5.000 y 6.700 metros. La Capacocha no era un hecho aislado, sino una geografía de devoción. Pero el plomo tiene algo singular.
Está frente a una capital moderna. En días despejados, desde la ciudad se distingue su silueta. Del otro lado, la cumbre parece devolver la mirada. Esa proximidad produce un efecto inquietante. El pasado no está lejos, está encima. Y cuando nieva, el silencio recuerda que la cordillera no es un telón de fondo, sino un sistema vivo que decide cuándo mostrar y cuándo ocultar. Con los años, los relatos de cumbre incorporaron pequeñas supersticiones. Montañistas dejaron hojas de coca o una miniatura de llama en discretos nichos de piedra, no por folclore turístico, sino por esa sensación antigua de estar en casa ajena. No se grita aquí, aconsejan los más viejos. Se pide permiso. El hallazgo del niño enseñó, incluso a quienes no creen, que la altura tiene un orden que conviene respetar. El cuerpo intacto, los textiles, casi perfectos, la concha marina, improbable allí arriba, como una carta que viajó desde la costa hasta el hielo para informar a los dioses que los humanos cumplían su parte. Al final, la pregunta no es cómo llegó hasta allí, sabemos la respuesta técnica, sino qué sostenía esa maquinaria simbólica, un imperio que ligaba el mar con la nieve, la selva con el cielo, la comunidad con la montaña, el niño del cerro. El plomo permanece en ese cruce, documento científico y para muchos, mensajero aún activo. Quizás por eso su historia no cierra, se adecúa a quien la mira, para la ciencia, evidencia, para los creyentes, presencia. Y en esa ambigüedad descansa su poder. Si esta cumbre guardó un niño intacto durante siglos, imagina lo que puede esconder la selva al pie de la cordillera, porque a pocos valles de estas nieves, entre ríos turbios y quebradas, donde el mapa se interrumpe, hay quienes buscan una ciudad que no figura en ningún registro y que, dicen, aún respira bajo el verde. Prepárate para Paititi, el tesoro que no solo es oro, sino la idea de una capital perdida que rehúsa ser encontrada. El tesoro perdido de Paititi. Desde hace más de 4 siglos, la selva que se extiende al oriente del Cusco guarda una obsesión que ha costado fortunas, vidas y cordura. Paititi, la ciudad perdida de los incas. En mapas coloniales aparece apenas como una mancha entre montañas y ríos sin nombre. Para los cronistas españoles del siglo XVI, era el último refugio del imperio tras la invasión, un enclave oculto donde los nobles fugitivos llevaron el oro, los ídolos y los conocimientos sagrados de su civilización. Para los pueblos amazónicos, en cambio, Paititi nunca se perdió, simplemente se volvió invisible para protegerse. La leyenda comenzó con documentos reales. En 1600, el jesuita Andrés López escribió al rey de España relatando que nativos del río Madre de Dios hablaban de una ciudad de piedra cubierta de vegetación, con templos y canales tan perfectos como los del Cusco. Desde entonces, exploradores, arqueólogos y soñadores han intentado llegar. Algunos lo hicieron con mapas incompletos, otros siguiendo relatos indígenas transmitidos en voz baja que advertían: quien busca Paititi sin permiso no regresa. Entre los intentos más conocidos está el del militar peruano Pedro Astete, que en 1925 afirmó haber visto muros tallados en medio de la jungla. En los años 70, el investigador húngaro Juan Moric, el mismo de la Cueva de los Tallos, aseguró poseer documentos secretos que probaban su ubicación. En 2001, el arqueólogo italiano Mario Poglia descubrió en archivos vaticanos una carta escrita por el misionero Andrea López, donde se detallaba la ruta hacia una gran ciudad escondida en los valles de Paucartambo. Y aunque Poglia nunca reveló la ubicación exacta, la carta reavivó la fiebre. Las expediciones modernas, equipadas con GPS, drones y satélites, tampoco han podido resolver el misterio. Desde el aire, las selvas del Cusco y Madre de Dios muestran formaciones geométricas, trazos que parecen caminos o terrazas antiguas. Pero cuando los equipos intentan llegar, la vegetación, la humedad y la falta de oxígeno convierten el viaje en una trampa. En 2016, una misión conjunta peruano-italiana reportó haber hallado restos de muros y escaleras cubiertas por raíces. El lugar fue sellado para evitar saqueos. Aún así,
Las fotografías difundidas mostraban algo inquietante: bloques de piedra cortados con precisión inca, perdidos a cientos de kilómetros del último sitio conocido del imperio. Para los habitantes de las comunidades nativas, esas ruinas no son un secreto arqueológico, sino una frontera sagrada. Ahí viven los antiguos. Los que cruzan no vuelven igual, dicen los machiguengas. Muchos creen que Paititi es un espacio intermedio donde el tiempo se curva y los espíritus de los incas protegen lo que queda del Tahuantinsuyo. Algunos cazadores relatan haber escuchado sonidos de tambores en la distancia o haber visto luces entre los árboles, como si alguien encendiera antorchas invisibles. Historiadores contemporáneos coinciden en que una gran civilización existió efectivamente en la cuenca del río Madre de Dios, donde la selva se junta con los Andes. Las imágenes satelitales revelan vestigios de terrazas agrícolas, alineaciones y rectángulos de tierra compactada. No es descabellado pensar que una parte del imperio se replegó allí tras la conquista, adaptándose al bosque y desapareciendo de los registros oficiales. Pero lo que convierte a Paititi en un mito inagotable no es el oro, sino su simbolismo. Representa la idea de que aún hay lugares donde la historia no fue escrita por vencedores. A diferencia de otros tesoros, Paititi no se busca solo con mapas, sino con fe. Cada generación de exploradores vuelve a intentarlo, y cada intento termina igual: un camino sin final, un rumor de agua, una voz que parece advertir desde la espesura. No todos los caminos quieren ser encontrados, escribió un etnógrafo brasileño tras perderse 3 días en la zona. Nadie sabe si Paititi existe o si solo fue una invención de los que no soportaban aceptar el fin de un imperio. Pero mientras el sonido de los insectos y el vapor del bosque se mezclan con las leyendas, la idea de una ciudad intacta bajo la selva sigue respirando. Y si crees que una ciudad perdida ya es suficiente misterio, espera a conocer a los que tuvieron que sobrevivir en las mismas montañas, cuando el cielo mismo se partió en dos. El siguiente caso no habla de una leyenda, sino de un hecho real, documentado y aterrador: el día en que un avión cayó sobre los Andes y solo unos pocos regresaron para contarlo. El vuelo 571, los sobrevivientes del silencio. El 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya con destino a Chile desapareció entre las nubes. Llevaba a bordo a 45 personas, un equipo de rugby, amigos, familiares y tripulantes. Lo que debía ser un viaje de unas horas se convirtió en una de las historias de supervivencia más estremecedoras de los Andes. El vuelo 571 chocó contra una montaña en la frontera entre Chile y Argentina, partiendo el fuselaje en dos y dejando a los sobrevivientes atrapados a más de 3.500 metros de altura, en un mar de hielo. Durante días, el viento cubrió los restos con nieve. Los equipos de rescate buscaron en un radio equivocado y abandonaron la misión tras 8 días, convencidos de que nadie podía sobrevivir. En la montaña, sin embargo, un grupo seguía con vida, enfrentando temperaturas de hasta 30 grados bajo cero y alimentándose con lo poco que quedaba: vino, chocolate y esperanza. Cuando la comida se agotó, la realidad se volvió insoportable. Lo que hicieron después fue producto del instinto más primitivo: comer de los cuerpos congelados de sus compañeros, no por morbo, sino por sobrevivir. Cada noche, los Andes rugían. El silencio se rompía solo por los aludes que arrastraban nieve sobre los restos del avión. Los sobrevivientes dormían abrazados al metal, recitando oraciones que se mezclaban con el viento. No era miedo, diría años después Nando Parrado, era la certeza de que el mundo nos había olvidado. Tras 72 días aislados, 2 de ellos decidieron escalar las montañas para buscar ayuda. Sin mapa, sin equipo y con el cuerpo consumido, caminaron 10 días hasta encontrar un arriero chileno en el Valle de los Maitenes. Aquella escena, un joven cubierto de hielo gritando «¡Tenemos amigos allá arriba!», marcó el fin de la espera. Cuando el rescate llegó, solo 16 seguían con vida. La noticia sacudió al mundo. La cordillera había sido su prisión y su maestra.
En los Andes aprendimos que la fe no tiene forma, escribió uno de ellos en su diario. Dios estaba en cada paso, en cada aliento, en cada compañero que no volvió. El fuselaje del avión aún permanece en el valle, convertido en un santuario improvisado. Cada año, familiares y viajeros suben para dejar flores, botellas vacías o cartas. El viento sigue golpeando las paredes de aluminio, como si quisiera recordar que allá arriba, la línea entre la vida y la muerte se desdibuja con facilidad. El caso inspiró libros, películas y debates éticos, pero lo esencial sigue siendo el silencio. Ese silencio que los sobrevivientes describen como la voz de la montaña, un sonido que nunca se olvida, porque los Andes, dicen, no devuelven a cualquiera, solo a los que aceptan escuchar. Y aunque esta tragedia parezca inigualable, hay fenómenos en esas mismas alturas que la ciencia no ha podido explicar. Algunos montañistas han visto luces moverse sobre las cumbres sin fuente aparente, esferas que siguen el viento contrario o se detienen de pronto como si observaran, coincidencia atmosférica o algo que vigila desde arriba. En el siguiente misterio, las luces de la Aconcagua revelan que incluso el cielo andino puede tener secretos que nos observan cuando creemos estar solos. Las luces de la Aconcagua. El Aconcagua, con sus casi 7.000 metros de altura, domina los Andes como un coloso de piedra y nieve. Cada año, cientos de expediciones intentan conquistar su cumbre, pero desde mediados del siglo XX, numerosos montañistas y pilotos reportan algo que nada tiene que ver con el mal de altura. Luces que se mueven sobre la montaña, cambiando de color, velocidad y dirección sin explicación posible. Los primeros registros datan de los años 40, cuando pilotos argentinos que sobrevolaban la cordillera reportaron objetos luminosos desplazándose contra el viento. En 1956, una patrulla andina acampada en Plaza de Mulas describió esferas anaranjadas flotando en silencio a varios cientos de metros sobre el glaciar. En los 80, un guía mendocino tomó una serie de fotografías nocturnas donde se observan destellos blancos y verdes reflejados en la nieve sin fuente aparente. Los informes se multiplicaron y el fenómeno fue bautizado como las luces de la Aconcagua. Los científicos intentaron explicarlo de manera racional. Algunos atribuyeron los destellos a descargas eléctricas producidas por la fricción del hielo, otros a satélites o aviones, pero las trayectorias registradas no coinciden con vuelos ni con movimientos meteorológicos. En ciertas noches despejadas, las luces parecen surgir del mismo corazón de la montaña, se elevan en espiral y desaparecen hacia el este. Lo inquietante es que, según testimonios de guías veteranos, a veces las luces se comportan como si respondieran a las linternas humanas. En 2012, un grupo de investigadores de la Universidad de Cuyo instaló cámaras térmicas y sensores en la zona de Horcones. Las grabaciones captaron pequeñas variaciones de temperatura en puntos donde no había actividad geológica ni eléctrica, coincidiendo con los relatos de los montañistas. Sin embargo, el material nunca se publicó completo. Parte de las imágenes se perdió tras una tormenta que destruyó los equipos. Los lugareños tienen su propia versión. Para los antiguos huarpes, el Aconcagua es la montaña que guarda las estrellas. Según la tradición, los dioses bajaban a su cima para encender fuegos sagrados que guiaban el equilibrio del mundo. Cuando las luces aparecen, dicen los ancianos, es porque el Aconcagua respira. Hoy, quienes suben al coloso saben que, al caer la noche, la montaña cobra vida. Algunos escaladores describen destellos que los acompañan durante horas, como si una presencia silenciosa los escoltara. Otros, en cambio, prefieren no mirar al cielo y concentrarse en el ascenso. «No quiero saber quién me mira desde allá arriba», dijo un guía argentino en una entrevista radial. El fenómeno sigue sin explicación. Ninguna grabación ha sido suficiente para convencer a los escépticos, pero tampoco para tranquilizar a los que las han visto, porque hay cosas que la tecnología no logra capturar. La sensación de estar en la cima del continente y ver una luz flotando a tu altura, inmóvil, como si esperara algo.
Y si las montañas parecen tener su propio cielo secreto, también lo tienen los lagos, porque en el corazón de los Andes, donde el agua refleja tanto el sol como los dioses, yace un lago que esconde bajo su superficie ruinas que podrían reescribir la historia del continente. El próximo misterio nos lleva al Titicaca, donde la arqueología y la leyenda se confunden bajo el mismo espejo de agua. Las ruinas sumergidas del lago Titicaca. A 3.800 metros de altura, entre la neblina y el frío cortante, el lago Titicaca parece un espejo suspendido entre dos países. Pero bajo sus aguas azules, donde el oxígeno escasea y la luz se disuelve, arqueólogos descubrieron rastros de una civilización que pudo cambiar la historia de los Andes. Durante siglos, los pueblos del altiplano contaron que el lago era sagrado, el lugar donde nacieron el sol y la luna. Los incas afirmaban que de allí emergieron Manco Cápac y Mama Ocllo, los fundadores de su imperio. Nadie imaginaba que, siglos después, la ciencia confirmaría que el mito podía tener raíces reales. En el año 2000, una expedición ítalo-boliviana dirigida por Lorenzo Epis y José Luis Delgado sumergió cámaras y buzos a más de 30 metros de profundidad cerca de la Isla del Sol. Lo que hallaron superó toda expectativa. Muros de piedra tallada, caminos empedrados, terrazas agrícolas y restos de templos. También objetos de cerámica y tallas de oro que datan de más de 1500 años, pertenecientes a la cultura Tiwanaku, anterior al imperio inca. Las imágenes submarinas mostraban una ciudad oculta, extendida en más de 800 metros cuadrados, preservada por el agua helada del lago. Los investigadores propusieron que el nivel del Titicaca pudo haberse elevado tras movimientos tectónicos, inundando antiguos poblados costeros. Pero otros estudiosos fueron más lejos. Afirmaron que se trataba de un centro ceremonial hundido a propósito, como ofrenda a las divinidades del agua. Las crónicas coloniales mencionan rituales donde sacerdotes arrojaban oro y vasijas al lago, convencidos de que el Titicaca era la puerta al mundo de los dioses. Las comunidades aymaras y quechuas aún mantienen ese respeto. Cada año, durante las fiestas del solsticio, cientos de personas viajan a la Isla del Sol para rendir tributo. Los buzos locales hablan de sensaciones extrañas al descender, cambios de presión bruscos, ecos imposibles y luces que parecen moverse entre las sombras. Uno de ellos declaró en 2015 que mientras exploraba una zona no cartografiada, escuchó lo que parecía una melodía lejana, como si viniera del fondo mismo del lago, dijo. El hallazgo reavivó las teorías más audaces. Algunos compararon las ruinas con un Atlántico andino, una civilización desaparecida que dejó rastros bajo el agua. Los arqueólogos insisten en una explicación más simple, pero el misterio crece. Los muros sumergidos encajan con precisión milimétrica y muestran relieves que no corresponden al estilo Tiwanaku conocido. ¿Acaso hubo un pueblo anterior? Una cultura perdida en los orígenes del altiplano. En 2019, nuevos estudios con sonar de alta resolución detectaron estructuras aún más profundas, pero las autoridades limitaron las inmersiones para proteger el sitio. El proyecto se detuvo, aunque el lago sigue devolviendo fragmentos de cerámica y restos metálicos a la orilla, como si quisiera recordar que bajo su superficie todavía late una historia inconclusa. Y en las noches sin viento, cuando el Titicaca refleja las estrellas, algunos pobladores aseguran ver sombras que se mueven bajo el agua, alineadas como procesiones silenciosas. Nadie se atreve a lanzar piedras ni a navegar después de medianoche. Dicen que el lago devuelve lo que no se respeta. Pero si el agua guarda templos sumergidos, las montañas también esconden caminos olvidados. En el norte de Chile, una vía férrea que alguna vez llevó vida al desierto, hoy está envuelta en rumores. Trenes que silban sin maquinista, faroles que cruzan la noche y vagones que nadie logra seguir. Nuestro último misterio nos lleva al desierto andino de Arica, donde el tiempo aún se detiene al paso del tren fantasma. El tren fantasma de Arica.
En los márgenes del desierto de Atacama, donde la tierra se confunde con el horizonte, hay una línea férrea olvidada que alguna vez unió la ciudad de Arica con La Paz. Fue inaugurada en 1913 y durante décadas transportó minerales, víveres y pasajeros entre Chile y Bolivia. Hoy, casi nadie la usa. Los rieles se oxidan bajo el sol, los túneles están cubiertos de arena y las estaciones quedaron reducidas a esqueletos de concreto. Pero según los habitantes del altiplano, el tren aún pasa, aunque ya no exista. Los primeros testimonios aparecieron en los años 60, cuando un grupo de trabajadores que reparaba la vía cerca del kilómetro 80 afirmó haber visto un convoy iluminado avanzar sin ruido. Dicen que los vagones eran antiguos, de madera pulida, y que una luz azulada salía de sus ventanas. El tren se acercó, atravesó un tramo de neblina y desapareció frente a sus ojos, dejando el aire impregnado de ozono y un olor a metal quemado. Desde entonces el fenómeno se repite. A veces lo ven los pastores que suben con sus llamas, otras los camioneros que cruzan el desierto de noche. Siempre el mismo sonido, un silbido largo y melancólico que rompe el silencio, seguido de una vibración en la tierra, como si algo pesado pasara bajo la superficie. Los lugareños lo llaman el tren de los condenados, y las versiones varían. Algunos creen que se trata del Convoy 23, desaparecido durante una tormenta de arena en 1929, cuando transportaba más de 40 mineros de retorno a Bolivia. Otros aseguran que es una visión que aparece a los viajeros perdidos para advertirles del peligro o del calor extremo. En los pueblos fronterizos, las abuelas aún dicen a los niños: si escuchas el silbido del tren, quédate quieto, no mires atrás. Los investigadores han intentado dar una explicación racional. Algunos proponen que el fenómeno sea un espejismo auditivo provocado por la temperatura del aire, que distorsiona sonidos de ciudades lejanas. Otros lo vinculan con descargas eléctricas de la antigua línea o con reflejos de vehículos en la noche. Pero quienes lo vieron insisten: el tren tenía forma, peso y presencia real. Incluso hay fotografías antiguas tomadas por turistas en los años 80, donde se distingue una silueta luminosa sobre los rieles abandonados. En 2004, un equipo de la Universidad de Tarapacá instaló sensores sísmicos y grabadoras de campo cerca del túnel de Chapiquiña. Durante 3 semanas no captaron nada, hasta que una noche, a las 2:47 am, los micrófonos registraron una secuencia rítmica idéntica al paso de un tren, seguida de un soplo de viento que recorrió todo el valle. Al revisar los datos, comprobaron que la vibración provenía de debajo del suelo. Ninguna locomotora había pasado por esa vía en más de 40 años. Para los más escépticos, es solo una leyenda alimentada por el silencio del desierto. Pero para los viejos ferroviarios de Arica, el tren fantasma es una promesa que no cesa. Mientras la vía exista, él volverá, dicen. Quizás no sea un tren, sino la memoria misma del trabajo, del viaje y de los que nunca regresaron. Cuando cae la noche y el viento silba entre los cerros, el eco del silbato se mezcla con el de los cóndores. Algunos turistas se detienen a grabar, otros bajan la vista. Nadie habla, porque en ese instante parece que la tierra recuerda. Los Andes no son solo una cadena de montañas, son un mapa de secretos. Cada roca, cada valle y cada lago cuentan fragmentos de un relato que aún no ha terminado. Desde el niño dormido en la cumbre del plomo, hasta el tren que sigue su ruta bajo el polvo del desierto, el corazón de la cordillera late entre mito y memoria. A veces, la historia necesita silencio para que la escuchemos, y otras, como ahora, basta mirar hacia el horizonte y entender que aún hay lugares donde la ciencia se detiene y la montaña empieza a hablar. ¿Cuál de estos misterios te dejó pensando? Cuéntanos en los comentarios, y si conoces una leyenda de tu país, compártela. Tal vez sea la próxima que contemos aquí.